Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. En ingeniería los números complejos no se excluyen, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita intercambiar dos filas de una matriz. Planteamos la solución en un programa de 18 líneas. En la línea 3 a una variable n le asignamos 3. Este 3 se convierte en entero, es decir, se hace un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En Python las variables no se declaran, entonces una variable será del tipo de dato según la información que almacene. Como la variable n recibirá un dato de tipo entero, entonces esta variable será de tipo entero. Y como todas aquellas variables que necesiten usarse en operaciones aritméticas deberán garantizarse que sean de tipo numérico. Por eso hacemos este casting a tipo entero. Recuerde también que si usted desea puede omitir poner punto y coma al finalizar las instrucciones en Python. En la línea 4 a la variable a le asignamos una lista de datos. Recuerde que en Python las listas de datos representan vectores o matrices. En este caso vemos 3 conjuntos y cada conjunto con 3 datos. Luego se representa una matriz de 3 por 3. Recuerde que las matrices son estructuras estáticas de datos, es decir, son espacios de memoria que se reservan en la ejecución de un programa. Luego acá estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 6 la variable f1 recibirá un valor ingresado por el usuario. Es decir, usamos el método input. El método input permite tomar valores de entrada de los usuarios. Su forma de usar es muy sencilla. Ponemos la palabra input, paréntesis y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. Una vez el programa compile, el usuario verá el mensaje y al presionar enter ese valor se irá a la variable en cuestión, en este caso f1. Pero observe que el método input está dentro del método int, es decir, dentro de un casting. Luego el valor que el usuario ingrese se convertirá en entero y luego se pasará a la variable f1. En la línea 7 igualmente la variable f2 recibirá entonces otro valor ingresado por el usuario. Entonces así tendremos la fila f1 y la fila f2 a intercambiar. Luego solamente resta entonces recorrer ambas filas a la vez respectivamente e intercambiar los datos. Por eso usamos un ciclo for, una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso un ciclo for, variable controladora i, y va a ir de 0 hasta n. Mire que la semántica de un ciclo for en Python es diferente a otros lenguajes. En otros lenguajes esas variables tienen un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. En Python solamente pone un rango, establece un rango. En este caso de 0 a n menos 1. Y entonces Python sabrá así cuál será el valor de inicio y el valor de finalización. Como no hay un tercer argumento en la función rango, entonces automáticamente se incrementará de 1 en 1. Algo importante a tener en cuenta es que los ciclos for, los ciclos while y las sentencias condicionales en Python manejan bloques de líneas de código por llaves y no las maneja por llaves sino por tabulación. Observe que las líneas 11, 12 y 13 llevan tabulación con respecto al ciclo de la línea 9. También mire que una vez establezca el ciclo debe poner 2 puntos, es decir, un ciclo for lo establece, pone 2 puntos y luego las líneas que pertenezcan al ciclo ya sabe que llevan tabulación. Por eso dentro de este ciclo línea 11 a la variable auxiliar le va a asignar lo que tiene la matriz A en la fila f1-1 columna i. Línea 12 a la matriz A en la fila f1-1 columna i le va a asignar lo que tiene la matriz A en la fila f2-1 columna i. Y línea 13 a la matriz A en la fila f2-1 columna i le va a asignar auxiliar. Observe que cuando usted maneja, sobrescribe datos en una estructura de datos, bien sea vector o matriz, los datos se perderán. Por eso, como es importante manejar la persistencia de los datos, es importante que usted
use las variables auxiliares o temporales. Es decir, en la línea 11 la variable auxiliar captura un dato. Luego en la línea 12 en esa posición se almacena otro valor. Y luego en la línea 13 en la otra posición vamos a almacenar el dato que rescatamos en la línea 11. ¿Sí? De esa manera entonces se intercambian datos. Siempre que vas a intercambiar datos en estructuras repetitivas, perdón, en estructuras de datos, debe usar variables auxiliares. Bien, entonces en la línea 15 vemos otros ciclos anidados. Miren que estos ciclos, este ciclo de la línea 15 nos lleva a tabulación con respecto al ciclo de la línea 9. Luego no pertenece a ese ciclo, es otro ciclo aparte. En este caso, variable controladora I va de 0 a n, y en la línea 16 vemos otro ciclo, variable controladora J, y va de 0 a n. Dentro de estos ciclos, entonces, línea 18, imprimimos lo que tiene la matriz A en la fila I, columna J. Es decir, ya estamos imprimiendo la matriz de nuevo, pero con las dos filas intercambiadas. El método print permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto y variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Y si la variable que va a mostrar no es de tipo string, hay que convertirla a string, es decir, hacerle un casting. Observe que la matriz A en la fila I columna J tiene un valor numérico, por eso se convierte a string. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un algoritmo que permita intercambiar dos filas de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra